El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús: tú eres maestro en Israel y no lo entiendes. En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les hablo de las cosas terrenas y no me creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos textos bíblicos que la Iglesia nos prepara para la meditación, para la reflexión en esta mañana. El primero tomado de los Hechos de los Apóstoles, como va a ser lo común durante estos días de Pascua y hasta que lleguemos al momento de Pentecostés. Hoy este texto bíblico nos habla claramente de cómo eran las primeras comunidades o cómo era la iglesia en sus inicios. Y era algo muy hermoso que en estos momentos, cuando se lee ese texto bíblico, cualquier persona puede decir: esto es utópico, esto es irrealizable, esto no se puede hacer, pero en realidad sí se vivió. Así como nos lo dice el texto bíblico, fue que se vivió aquel maravilloso momento de la efusión de la resurrección del Señor Jesús. Obviamente, todo lo que ahí se nos menciona en la forma en que ellos vivían y en la forma en que ellos se comportaban y en la forma en que ellos actuaban, es realidad, pero es una realidad, hijos, que está enmarcada en la resurrección del Señor, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo habían vivido, todavía estaban ahí en medio de los discípulos, los apóstoles y muchas de las personas que habían vivido los hechos reales, que habían sido testigos oculares de lo que había realizado el Señor. Todavía ahí en esos grupos estaban las personas que habían podido ver al Señor cara a cara, que habían podido de pronto hasta tocarlo, comer con Él, caminar con Él. Hijos, o sea, la experiencia era muy nítida y muy palpable. No es lo mismo que a mí me cuenten un hecho a que yo lo haya podido vivir. Si a mí me cuentan un hecho, yo puedo creerlo o no, pero si yo lo he vivido, yo no tengo por qué dudar. Y era lo que sucedía en ese momento con los discípulos, los apóstoles y todos los primeros fieles que se iban agregando a la iglesia y la forma en que la iglesia se iba fortaleciendo. Hoy el texto bíblico
nos cuenta algo muy bonito, muy especial, y es que todos tenían todo en común en aquellas primeras comunidades, que incluso todos vendían lo que tenían. Bueno, algunos, no todos, vendían lo que tenían y lo ponían al servicio de los apóstoles. ¿Por qué no todos? Porque la iglesia nunca ha obligado a nadie a que tenga un acto de caridad, de amor, de misericordia, de bondad. No, nos invita a que lo hagamos, sí. Nos dice que el modelo es Cristo Jesús y Él fue el bondadoso, el misericordioso, el amoroso. Él lo hizo todo. Él nos dio el ejemplo. Y frente a ese ejemplo nosotros deberíamos de ser así. Pero la iglesia nunca ha obligado absolutamente a nadie. La iglesia nos dice que nosotros tenemos que cumplir con unos compromisos espirituales y materiales. Espirituales, nosotros tenemos que cumplir con los mandamientos, los preceptos de la ley de Dios, las bienaventuranzas, el mandamiento del amor, ser misericordiosos, justos, todo eso. Y materialmente nos dice que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos católicos convencidos y practicantes de nuestra fe, debemos apoyar la iglesia y sostener la iglesia con la ofrenda, el diezmo y las primicias. Y a alguien en la iglesia se le obliga a que lo tenga que pagar. Yo vengo acá y después de leer el evangelio saco la lista y digo, los que no han pagado el diezmo son nunca. Eso nunca lo ha hecho la iglesia. Eso lo harán en otros credos religiosos o en otras sectas religiosas. Aquí nunca en la iglesia nosotros hemos sacado una lista. Pueden leer la lista de los que están debiendo las primicias de este año. Está ya pegada. Nunca, nunca, hijos, nunca. Aquí nunca se le dice a una persona, ¿usted cuánto echó de limosna? 2.000 pesos. ¿Y usted por qué echó 2.000 pesos si usted tiene que pagar 20 o 30? Usted tiene que... Nunca, hijos, nunca. Y no me cansaré de decirlo. Esta es la iglesia que el Señor Jesucristo fundó. Y aquí a nadie cogemos para ahorcarlo. Tienes que traer las escrituras de tu casa. Y si no te vas a condenar. Nunca, nunca, nunca. Y es lo que en estos momentos nos dice el texto bíblico. ¿Esto por qué se los explico? Porque es que hay muchos que se atreven a decir que los apóstoles eran comunistas, porque ponían todo en común, que eran comunistas. Y el comunismo te obliga a hacer las cosas, no lo haces por amor. Es una gran diferencia, una diferencia supremamente abismal. Yo hacer las cosas porque quiero y no porque tengo. En el comunismo tú no puedes tener absolutamente nada. Tú tienes que vender lo que tienes para que todo sea para todos. En la iglesia no. En la iglesia tú lo haces por amor y Dios te lo deja a libre albedrío. Es que en la iglesia es la relación con Dios, que lo conoce todo, que lo ve todo y que con toda seguridad Dios nos va guiando, pero nunca se obliga absolutamente a nadie. Pero eso sí, lo que uno se compromete con Dios, a lo que uno se compromete con Dios, cúmplaselo, porque o si no, también hay consecuencias. Después de este texto bíblico viene uno que de pronto por la estructura de la liturgia no lo veamos o no lo contemplemos. Pero, hijos, nos habla de una pareja, Ananías y su esposa.
No el Ananías que tiene el encuentro con Pablo y que bautiza a Pablo, no, sino otro Ananías. Ananías y su esposa le dicen a los apóstoles: vamos a vender un terreno. Ellos van y venden el terreno y vienen y le dicen a la iglesia, a los apóstoles: vendimos el terreno por tanto, por la mitad de lo que en realidad lo habían vendido, y entregan el dinero. Y eso les causa la muerte, les causa la muerte, porque le mienten a la iglesia, le dijeron mentiras a la iglesia. Quien le miente a la iglesia, le miente a Cristo. Y ahí es donde está el pecado. Si ellos venden el terreno en lo que lo hayan vendido y vienen y le dicen a los apóstoles: vamos a dar la mitad, no hay problema, no hay problema, no hay problema. El problema es la mentira y el engaño con el cual ellos quieren manejar a la iglesia, y eso no está bien. Ahí Cristo Jesús no lo acepta, porque no se nos obliga a nada, pero si nos comprometemos, hagámoslo, no con mentiras, sino con la veracidad de los hijos de Dios. Que tenemos que luchar para eso, tenemos que luchar. Que desde pequeñitos se nos invita a que digamos mentiras, eso es una realidad, pero este es el momento para que nosotros podamos ir rompiendo con todo eso. Desde pequeñitos, con las mentiras más tontas, se nos está invitando a que seamos mentirosos. Tocan a la puerta, sale el niño a abrir, abre, el señor le pregunta: ¿está el papá? El niño se devuelve, el papá: dígale que no estoy, no estoy. Se le está invitando al niño a que diga mentiras. A todos nosotros nos tocó eso, hijos. Eso es una realidad. Entonces, cuando nosotros crecemos, pensamos que a medida que más mentiras digamos y menos nos cojan en la mentira, somos muy vivos, muy inteligentes. Nosotros sí somos vivos, y si nos llevamos a todo el mundo por delante, somos supremamente vivos, muy inteligentes, es que somos muy sagaces para los negocios, pero con el Señor no es así, hijos, no es así. Eso es lo que reina en la sociedad, eso es lo que reina allá afuera. Unos contra otros, otros llevándose a unos por delante, y así sucesivamente. Lo que el texto bíblico de los Hechos de los Apóstoles nos demuestra es que uno puede vivir tranquilamente aprovechando las bendiciones que Dios nos regala. Dios no nos pide que hagamos cosas por encima de nuestras fuerzas. Dios no nos pide que vendamos la casa que tenemos para irnos a la esquina, allá, a aguantar hambre y a vivir ahí a la intemperie y a esperar a que la sociedad me sostenga. No, eso no es de Dios. Y en otro texto bíblico de la palabra de Dios, el mismo Señor nos dice: el que trabaje, que coma, y el que no coma. Porque eso es que no es de sostener a nadie, es de que todos nos podamos sostener y que todos nos ayudemos, nos colaboremos. La filosofía, la idea, el centro del evangelio, hijos, es: yo disfruto de las bendiciones que Dios me da y comparto esas bendiciones con los demás, y dentro de los demás, los más necesitados. Eso es diferente, eso es diferente, y eso no es comunismo, eso es cristianismo, eso es uno tener amor en el corazón por el hermano y el hermano más necesitado. Ese es el mensaje de la palabra de Dios en ese texto bíblico de los Hechos de los Apóstoles, que muy especialmente la liturgia lo titula: tenían un solo corazón y una sola alma. Hermoso, hermoso, pero por amor, no porque alguien nos lo esté imponiendo, que es lo que se da en el comunismo, una imposición de un régimen para que nadie tenga más que
que el otro. No, aquí es el amor que me invita, el amor de Dios que me invita a que yo disfrute de las bendiciones que Dios me regala y que las pueda compartir con los hermanos y dentro de los hermanos los más necesitados. Y en el texto bíblico del Evangelio de San Juan tenemos el diálogo de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, con Nicodemo, un doctor de la ley, una persona que conoce la ley. Y el Señor Jesucristo le dice: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser eso? El Señor Jesús le dijo: tú eres maestro en Israel y no lo entiendes. Nosotros somos cristianos católicos convencidos y practicantes y todavía no entendemos qué nos dice el Señor, qué nos quiere decir cuando nos expresa tan especialmente: hay que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento en la iglesia es por el bautismo. El nuevo nacimiento en la iglesia es a la vida de gracia. El nuevo nacimiento en la iglesia es a una vida sacramental, a una vida llena de Dios, a una vida llena de Cristo Jesús. Cristo Jesús está en los sacramentos. Por eso, la vida sacramental hará en mí un nuevo nacimiento. Todo sacramento donde está Cristo presente es alentado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Eso es lo que nos pide hoy la palabra de Dios en el Evangelio y el mensaje tan especial que nos da. Entonces, ¿cómo padre puedo yo nacer de nuevo? Te sientas y comienzas a revisar tu vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida sacramental? ¿Tienes todos los sacramentos? Bautismo, comunión, confirmación. Si estás viviendo con alguien, estás casado con esa persona. Si tienes una pareja, estás casado con esa persona. Entonces uno comienza a revisar la vida conforme a los mandamientos. Luego revisar los comportamientos con las bienaventuranzas y ahí me doy cuenta cómo es que estoy viviendo. Si ya tengo una vida sacramental, si estoy viviendo sacramentalmente, yo tengo la visión de Dios para adelante, para continuar adelante viviendo una vida sacramental. Viviendo una vida sacramental, yo tengo la efusión del Espíritu Santo en mi vida, en todos mis actos y en todos mis comportamientos. Y eso es lo que hoy el Señor nos pide, que volvamos a nacer de nuevo. Cuando el niño es presentado en el templo para ser bautizado, es bautizado con el agua y el Espíritu Santo, por la gracia de Dios que acompaña el sacramento, lo posee. Si nosotros le ayudamos a ese niño, como siempre se le dice a los papás y a los padrinos, ustedes, papás y padrinos, están en la obligación de acompañar la fe y acompañar a este niño en el crecimiento de la fe. Y los padrinos y los papás dicen: sí, padre, nos comprometemos. En ese mismo orden de ideas, ese niño va a conservar la vida en el Espíritu, el haber nacido de nuevo. ¿Cuándo perdemos ese bautismo? Cuando cometemos la falta, cuando cometemos el pecado. Volvemos a nacer de nuevo, volvemos al sacramento de la confesión, volvemos a pedirle perdón al Señor, hacemos el propósito de enmienda, el propósito de no volver a pecar y continuamos nuestro caminar de nuevo en la vida del Espíritu, de nuevo con el nuevo bautismo, con el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu Santo. El Señor se queja de Nicodemo
porque él es un doctor de la ley, un maestro de la ley, y esto no lo entiende. Pero lo que pasa es que esto era nuevo para ellos. Acaba de resucitar el Señor es el que le da la gracia, la bendición a la comunidad y a los fieles. Nicodemo de pronto todavía no entendía la situación, pero el Señor nos la explica. Y cada que nosotros nos acercamos a los textos bíblicos, más nos quiere explicar el Señor. Acerquémonos a su palabra, amemos al Señor, glorifiquemos al Señor, vivamos en estado de gracia, vivamos un nuevo bautismo, una nueva vida, para que el Señor pueda hacer en cada uno de nosotros su obra, el milagro de la vida, el milagro de la salvación, el milagro de vivir siempre gozosos y resucitados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.